Dicen que la traición nunca viene de tus enemigos, siempre viene de quien duerme a tu lado. Yo aprendí eso de la peor manera posible. Me costó una empresa de $10 millones, 2 años de mi vida, y casi mi cordura. Pero lo que mi amada esposa no sabía, es que yo escuché todo lo que dijo mientras estaba en coma. Y cuando desperté, decidí que la mejor venganza no era gritar, sino olvidar. O al menos, fingir que había olvidado. Para que entiendan la magnitud de la caída, primero tienen que entender la altura desde la que caí. Mi nombre es Julián. Hace 3 años, yo era el CEO de Novatech, una empresa de software que fundé en mi garaje y que escaló hasta convertirse en el proveedor principal de ciberseguridad para 3 bancos nacionales. Tenía la casa en la colina, el auto deportivo alemán y a Elena. Elena era perfecta, o eso creía yo. Nos conocimos en una gala benéfica. Ella era encantadora, inteligente, y parecía genuinamente interesada en mí, no en mi cartera. Nos casamos 6 meses después, sin acuerdo prenupcial. Mi abogado me rogó que firmara uno, pero yo estaba cegado. Es amor verdadero, le dije. Qué idiota fui. El día que todo cambió era un martes lluvioso. Iba conduciendo hacia una reunión crucial para vender la empresa por una cifra astronómica. Iba hablando por manos libres con mi socio, y de repente, luces, el chirrido de neumáticos, y luego oscuridad absoluta. Un camión se saltó el semáforo y me embistió del lado del conductor. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue un segundo, pero en realidad fueron 6 meses. Estuve en coma inducido por un traumatismo craneal severo. Los médicos decían que era un milagro si despertaba, y un milagro mayor si mi cerebro funcionaba bien. Y aquí viene el momento que definió mi venganza. Desperté, pero no abrí los ojos. Sentí el peso de las sábanas, el olor a desinfectante, y escuché voces. Eran 2 personas hablando al pie de mi cama. Reconocí la voz de Elena inmediatamente. Pero el tono no era de una esposa preocupada. Era de impaciencia. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto, doctor?, preguntó ella. ¿No podemos simplemente desconectarlo? Los costos del hospital están drenando la herencia. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Una voz masculina, que no era el doctor, respondió. Reconocí esa voz. Era Marcos, mi mejor amigo y director financiero de mi empresa. Ten paciencia, nena, dijo Marcos. Si muere ahora, la venta de la empresa se congela por temas legales. Necesitamos que siga vivo, vegetando, al menos hasta que firmemos el traspaso la próxima semana. Como su apoderada legal por incapacidad, tú firmas la venta, nos llevamos los 15 millones, y luego que el destino decida qué pasa con el vegetal este. En ese momento, mi corazón empezó a acelerarse. El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Bip, bip, bip. Mierda, se está despertando, gritó Marcos. Sabía que tenía segundos para decidir qué hacer. Si abría los ojos y los confrontaba, ellos tenían el poder. Yo estaba débil, atado a una cama, y ellos tenían el control legal de todo. Podían declararme mentalmente inestable. Podían hacer cualquier cosa. Así que, tomé la decisión más difícil de mi vida. Abrí los ojos lentamente, miré a Elena, la mujer que acababa de planear mi muerte financiera, y con la mirada más vacía que pude actuar, pregunté, ¿dónde estoy? ¿Y quiénes son ustedes? El silencio en la habitación fue absoluto. Elena y Marcos intercambiaron una mirada de pánico, y luego, de alivio. Julián, mi amor, dijo Elena, cambiando instantáneamente su tono a uno de falsa dulzura, acercándose para tomar mi mano. Sentí asco al tocarla, pero no me moví. ¿No me recuerdas? Soy Elena, tu esposa. No, susurré. No recuerdo nada. ¿Quién soy yo? El médico entró en ese momento. Me hicieron pruebas. El diagnóstico oficial, amnesia retrógrada severa. No recordaba los últimos 5 años de mi vida. No recordaba mi empresa. No recordaba mi dinero. Y lo más importante para ellos, no recordaba que Marcos y Elena eran amantes y que me estaban robando. Durante las siguientes semanas en el hospital, jugué el papel de mi vida. Me hice el tonto. Me hice el débil. Dejaba que Elena me diera de comer en la boca mientras yo, por dentro, planeaba cómo destruir su vida pedazo a pedazo. Ellos bajaron la guardia. Como pensaban que yo era un niño grande sin memoria, hablaban de negocios frente a mí. Hablaban de sus cuentas en las Islas Caimán. Hablaban de cómo iban a gastar el dinero de la venta de Novatech. Y yo, escuchaba. Y cada noche, cuando las enfermeras apagaban las luces, yo escribía todo en un pequeño cuaderno que escondía debajo del colchón. Nombres de bancos, números de cuentas, contraseñas que Marcos mencionaba por teléfono. Todo. El día que me dieron el alta, me llevaron a casa. A nuestra casa.
Marcos estaba ahí, supuestamente para ayudarme a adaptarme. Esa noche, Elena me dijo: cariño, sé que es confuso, pero antes del accidente, tú estabas a punto de vender la empresa porque querías retirarte y viajar conmigo. Los papeles están listos. Solo necesitas firmar aquí para confirmar lo que tú ya querías antes. Me puso el contrato delante. Una venta por $15 millones a una empresa fantasma que, yo sabía gracias a mis noches de espionaje, pertenecía secretamente a Marcos. Estaban vendiéndose mi empresa a sí mismos por centavos para luego revenderla por su valor real de 50 millones. La miré a los ojos. Tomé el bolígrafo. Me temblaba la mano, no por debilidad, sino por la furia. Confío en ti, Elena, le dije. Y firmé. Ella sonrió. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de matar a su presa. Pero lo que ella no sabía es que esa firma era la primera pala de tierra sobre su propia tumba. Porque esa mañana, antes de que ellos despertaran, yo había hecho una llamada telefónica. Una sola llamada a un viejo contacto del FBI que me debía un favor. La guerra acababa de empezar. Firmar ese papel fue como firmar mi sentencia de muerte, o al menos, eso es lo que ellos creían. Apenas la tinta se secó, la actitud de Elena cambió. Ya no había esa dulzura fingida. Me quitó el documento de las manos con una rapidez que daba miedo y se lo entregó a Marcos. Excelente, cariño, me dijo, dándome unas palmaditas en la mejilla como si fuera un perro obediente. Ahora ve a descansar a tu habitación. Los adultos tenemos que hablar de negocios. Me fui a la habitación. Pero, por supuesto, no me dormí. Pegué la oreja a la puerta. Escuché cómo abrían una botella de champán. Escuché sus risas. Brindaban por mí, brindaban por el idiota con el cerebro frito que acababa de regalarle su imperio. Lo que Marcos no sabía es que mi contacto del FBI, el agente Ramírez, me había dado una instrucción muy específica antes de que yo saliera del hospital: déjalos hacerlo. Si intentamos detenerlos ahora, solo es un intento de fraude. Pero si dejan que el dinero toque una cuenta extranjera, entonces es crimen federal, lavado de dinero y fraude electrónico. Necesitamos que consumen el delito. Así que mi firma no era una rendición. Era el cebo. Durante la siguiente semana, mi vida se convirtió en una película de espías dentro de mi propia casa. Mi rutina era simple: fingir que veía dibujos animados o miraba la pared por horas mientras ellos estaban cerca, y convertirme en un hacker experto en el momento en que ellos salían o se dormían. Necesitaba acceder a la computadora de Marcos. Él era descuidado, la arrogancia lo hacía torpe. Dejaba su laptop en la mesa de la cocina mientras se duchaba. Un martes por la mañana, Elena salió al spa y Marcos se metió a la ducha. Tenía 15 minutos. Corrí a la cocina. Abrí su laptop. Tenía contraseña. Maldición. Pero entonces recordé algo de mi vida pasada, antes del coma. Marcos siempre usaba la misma contraseña para todo: la fecha en que ganó su primer millón. Escribí 0405-2019. Acceso concedido. Mis dedos volaban sobre el teclado. No buscaba solo los documentos de la venta. Buscaba el rastro del dinero. Y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. No solo me estaban robando a mí. Marcos había estado usando la infraestructura de Novatech, mi empresa de ciberseguridad, para robar datos de nuestros clientes bancarios. Estaba vendiendo información de tarjetas de crédito en la dark web para financiar su estilo de vida. Me quedé helado. Si esto salía a la luz y yo seguía siendo el CEO legal en los papeles anteriores, yo iría a la cárcel por negligencia criminal. Ellos no solo querían mi dinero, querían incriminarme por sus delitos sucios y dejarme pudrir en una celda mientras ellos vivían en Dubái. Copié todo en una memoria USB encriptada que había logrado recuperar de mi caja fuerte personal, fingiendo que buscaba juguetes viejos en el sótano el día anterior. Justo cuando estaba sacando el USB, escuché que el agua de la ducha se cerraba. Cerré la laptop. La dejé exactamente en el mismo ángulo. Corrí al sofá y encendí la televisión justo cuando Marcos entraba a la cocina, secándose el pelo con una toalla. Me miró con sospecha. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. ¿Qué haces ahí, Julián?, preguntó, con un tono amenazante. Estaba buscando el control remoto. Dije, poniendo mi mejor cara de confusión. Quería ver Bob Esponja. Marcos soltó una carcajada cruel. ¡Qué patético eres! Pensar que solías ser mi jefe. Se dio la vuelta y se sirvió café. Sobreviví a eso. Pero esa misma noche,
las cosas se pusieron oscuras de verdad. Elena vino a mi habitación antes de dormir. Traía un vaso de leche tibia y 2 pastillas azules. El doctor llamó hoy, mi amor, dijo ella. Dijo que estas vitaminas te ayudarán con la memoria. Tienes que tomártelas todas. Sabía que era mentira. El doctor nunca recetó eso. Miré las pastillas. Eran sedantes fuertes, de esos que se usan para pacientes psiquiátricos agresivos. Si empezaba a tomar eso, mi cerebro realmente se convertiría en papilla. Querían mantenerme drogado para que no pudiera declarar cuando la venta se hiciera pública. Gracias, Elena. Dije. Me metí las pastillas en la boca, tomé un sorbo de leche y las escondí debajo de la lengua. Hice el gesto de tragar. Ella me revisó la boca como si fuera un niño, pero logré engañarla. Buen chico. Descansa, mañana será un gran día. Nos vamos de viaje. Cuando salió y apagó la luz, escupí las pastillas en mi mano. ¿De viaje? ¿A dónde? Esperé 1 hora. Me levanté en silencio y fui a su despacho. Busqué los boletos de avión que habían impreso. Destino, Zúrich, Suiza. Solo ida. Salida, mañana a las 8 de la noche. Pero había 3 boletos. Uno para Marcos, uno para Elena, y uno para mí. Pero el mío no era un boleto normal. Era un traslado médico. Iban a internarme en una clínica de reposo en los Alpes suizos. Un lugar aislado donde la gente rica manda a sus familiares molestos para que nunca vuelvan a salir. Si me subía a ese avión, nunca regresaría. Mi venganza tenía fecha de caducidad. Tenía menos de 24 horas para destruirlos antes de que me hicieran desaparecer legalmente para siempre. Volví a mi cama, saqué el teléfono desechable que me dio Ramírez y escribí un solo mensaje de texto. El pájaro vuela mañana a las 8. Tienen la evidencia en el USB. Es hora de la fiesta. La respuesta llegó 1 minuto después. Entendido. Prepara tu mejor traje. Mañana serás el anfitrión. Cerré los ojos, pero no dormí. Sonreí en la oscuridad. Elena y Marcos creían que iban a Suiza a celebrar. No tenían ni idea de que su destino final iba a ser mucho menos lujoso. La mañana siguiente fue un caos de maletas y preparativos. Elena estaba eufórica, tarareando mientras empacaba sus joyas. Marcos estaba al teléfono, liquidando las últimas transferencias. Y yo estaba sentado en el sofá, vestido con un traje que Elena eligió para mí porque, según ella, hasta los vegetales tienen que viajar con clase. A las 5 de la tarde llegó la limusina para llevarnos al aeropuerto privado. Sí, privado. No se iban a arriesgar a pasar por seguridad comercial conmigo en este estado. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo la ciudad que construí, sabiendo que era la última vez que Marcos y Elena la verían en libertad. Llegamos a la pista. El jet privado estaba ahí, brillante, esperando. Los motores ya estaban encendidos. Vamos, Julián, dijo Marcos, empujándome bruscamente hacia la escalerilla. Sube, tu nuevo hogar te espera. Subí las escaleras lentamente. Entramos en la cabina. Era puro lujo. Champán servido, asientos de cuero. Marcos se sirvió una copa y levantó el brazo en señal de victoria. Por nosotros, Elena. Y por Julián, el mejor inversor pasivo de la historia. Ambos rieron. Chocaron sus copas. Y en ese preciso momento, el piloto salió de la cabina. Pero no era el piloto habitual. El hombre se quitó la gorra y se giró. Era el agente Ramírez. Y detrás de él, por la puerta de carga del avión, entraron 6 agentes federales con chalecos tácticos y armas en mano. FBI. Nadie se mueva. Manos donde pueda verlas. El grito retumbó en la cabina pequeña. Marcos soltó la copa, que se rompió en 1000 pedazos sobre la alfombra cara. Elena gritó y se llevó las manos a la boca. ¿Pero qué es esto? Es un error. Gritó Marcos, tratando de usar su tono de hombre de negocios. Este es mi avión. Llamaré a mis abogados. Puede llamar a quien quiera desde la federal, señor, dijo Ramírez con calma. Marcos Varela queda arrestado por fraude bancario, lavado de dinero, robo de identidad y conspiración para cometer secuestro. Se giró hacia Elena. Y usted, señora, cómplice en todos los cargos anteriores. Mientras los esposaban, ambos me miraban. Estaban confundidos. No entendían cómo el FBI los había encontrado justo ahí. Me miraban como esperando que yo, el pobre amnésico,
hiciera algo o me asustara. Fue entonces cuando decidí bajar el telón de mi actuación. Me levanté de mi asiento. Me estiré la chaqueta del traje, me serví una copa de la botella que Marcos había abierto, y di un sorbo con calma. Mi postura cambió. Mi mirada perdida desapareció. Volví a ser el CEO. Volví a ser el hombre que construyó un imperio de la nada. Me acerqué a ellos, que ya estaban de rodillas y esposados. ¿Saben? Dije con mi voz normal, firme y clara. Siempre odié Zúrich en esta época del año. Hace demasiado frío. Los ojos de Elena se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Marcos se puso pálido como un papel. Tú. Balbuceó Marcos. Tú, hablaste. Nunca perdí la memoria, Marcos, le respondí, sonriendo fríamente. Escuché cada palabra. Vi cada robo. Y gracias a esa contraseña tuya tan predecible, el FBI tiene cada centavo que intentaron mover. Ah, y por cierto, esas pastillas que me diste anoche, Elena, espero que no te importe, pero las tiré al inodoro. Elena rompió a llorar, gritando mi nombre, pidiendo perdón, diciendo que Marcos la obligó. Patético. Llévenselos, le dije a Ramírez. Me dan asco. El juicio fue rápido. Con la evidencia que recopilé y los datos del USB, no tenían defensa. Marcos recibió 15 años de prisión federal. Elena recibió 10 años. La venta de la empresa fue anulada por fraude. Recuperé el control total de Novatech. Por supuesto, tuve que hacer una limpieza masiva de personal para sacar a todas las ratas que Marcos había contratado, pero la empresa sobrevivió. De hecho, las acciones subieron cuando la historia se hizo pública. Al mercado le gustan los líderes fuertes. Me divorcié de Elena mientras ella estaba en prisión. No se llevó ni un centavo. El acuerdo prenupcial que nunca firmé no importó, porque bajo la ley estatal, un cónyuge condenado por intentar defraudar al otro pierde sus derechos maritales sobre los bienes. Hoy, 3 años después, estoy escribiendo esto desde mi nueva casa en la playa. Me volví a casar el año pasado con una mujer maravillosa, mi abogada, la que me ayudó a meterlos en la cárcel. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera gritado aquel día en el hospital. Probablemente, hoy estaría drogado en una clínica suiza y ellos estarían gastando mi dinero. La paciencia no es solo una virtud. Es un arma. Y la venganza. Bueno, la venganza es un plato que se disfruta mejor con una copa de champán en un jet privado, viendo cómo tus enemigos son arrastrados fuera de tu vida para siempre.